Por favor, no entre, suplicó la viuda china al vaquero solitario. La tormenta de nieve llevaba 3 días rugiendo cuando la muerte llamó a la puerta de Mei Lin. Primero oyó al caballo tropezar en la nieve hasta las rodillas. La respiración pesada del animal cortaba el aullido del viento. Luego llegó un sonido que le heló la sangre, un golpe sordo, como un cuerpo cayendo al suelo, justo detrás del porche. Mei Lin se pegó a la pared de la cabaña, apretando el rifle entre las manos, y miró por la ventana cubierta de escarcha. Sobre la nieve había una figura tendida. Incluso a través del remolino blanco pudo distinguir que era un hombre grande, de aspecto peligroso. El cinturón con armas que llevaba revelaba que no era alguien común. Era el tipo de hombre del que las mujeres decentes se apartaban al verlo cruzar la calle. Detrás de ella, Lian se removió en su pequeña cama junto a la chimenea. Su carita de 6 años ardía por la fiebre, y el corazón de Mei Lin se encogió. Su hija llevaba 2 días enferma, y las hierbas curativas que había traído de su tierra natal se estaban agotando peligrosamente. El médico más cercano estaba en Crimson Falls, a 20 millas de distancia, al otro lado de los pasos montañosos que ahora eran imposibles de cruzar. Un golpe débil sonó en la puerta. Por favor, se oyó una voz ronca, quebrada por el frío y el agotamiento. Sé que está ahí dentro. Solo necesito refugiarme hasta que pase la tormenta. Mei Lin apretó el rifle con más fuerza. 3 años en las tierras salvajes de Colorado le habían enseñado lecciones duras. No se podía confiar en extraños, sobre todo en hombres blancos que la miraban con lástima o con desconfianza. Váyase. Gritó a través de la puerta, con voz firme. Aquí no hay nada para usted. Mi caballo cayó. Estoy herido. No sobreviviré la noche aquí afuera. La voz se apagó y fue reemplazada por un gemido. La conciencia de Mei Lin, esa parte de ella que su difunto esposo Wei siempre decía que era demasiado blanda para una tierra tan cruel, empezó a atormentarla. El silencio se extendió entre ambos, roto solo por la furia de la tormenta y la respiración pesada de Lian. A través de la ventana, Mei Lin vio al hombre luchar para ponerse de pie. Se tambaleaba peligrosamente. La sangre manchaba la nieve bajo él. Por favor, no entre, dijo ella, y en su voz había una advertencia afilada como el acero de invierno. Tengo una niña enferma y un rifle cargado. Sea lo que sea de lo que esté huyendo, sea lo que sea que haya hecho, siga su camino. El desconocido levantó la cabeza. Durante un instante helado, sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal. Incluso a esa distancia, Mei Lin vio algo en aquella mirada oscura que le cortó el aliento. No era solo desesperación. Era algo más profundo. Algo parecido al reconocimiento. No voy a hacerle daño, dijo él en voz baja, atravesando el viento. Me llamo Wade Morrison. Y sé quién es usted, Mei Lin Chen. Escuchar su nombre en boca de aquel extraño peligroso le produjo un escalofrío. ¿Cómo la conocía? ¿Qué quería de ella? En Crimson Falls, la conocían como la extraña viuda china, una mujer con conocimientos de hierbas y raíces de la que se hablaba en voz baja, con una mezcla de temor y respeto. La mayoría evitaba su aislada granja. Pero aquel hombre, Wade Morrison, la había buscado a propósito. Cuando el gemido febril de Lian atravesó la cabaña oscurecida por la tormenta, Mei Lin comprendió que a veces la salvación llegaba disfrazada de peligro. Sus manos temblaban mientras veía a Wade Morrison luchar por mantenerse en pie. La sangre seguía filtrándose bajo su abrigo oscuro, tiñendo el blanco de rojo. A su espalda, la respiración de Lian se hizo más pesada. Cada tos débil era como un cuchillo en el corazón de Mei Lin. Estaba atrapada. Podía dejar entrar a un desconocido peligroso en su hogar, o verlo morir en su porche mientras su hija ardía de fiebre. ¿Cómo sabe mi nombre? Gritó Mei Lin a través de la puerta, todavía apuntándole con el rifle. Su esposo, respondió Wade, con una voz cada vez más débil. Una vez me salvó la vida. Dijo que, si algún día necesitaba ayuda, su esposa en las montañas era una mujer capaz de hacer milagros. A Mei Lin se le cortó la respiración. Wade había muerto hacía 3 años, sepultado por el derrumbe de una mina de cobre que también se llevó la vida de otros 12 hombres. Él rara vez hablaba de su vida antes de que ella llegara a América, pero Mei Lin sabía que había viajado mucho. Wade nunca mencionó a nadie llamado Morrison, dijo ella, aunque en su voz se filtró la duda. Wade soltó una risa amarga, que terminó en tos. Entonces me conocía por otro nombre.
Antes de convertirme en lo que soy ahora. Escuche. No aguantaré mucho aquí afuera. Y si lo que oí sobre la enfermedad de su hija es cierto, usted necesita lo que yo puedo ofrecer tanto como yo necesito refugio. ¿Qué quiere decir? Exigió Mei Lin. En mis alforjas hay medicinas. Medicinas de verdad, traídas de Denver. Para bajar la fiebre, tónicos, cosas que pueden salvar a la niña. Pero si muero aquí afuera, también morirán conmigo. Aquellas palabras golpearon a Mei Lin como una bofetada. Medicinas. Medicinas americanas de verdad. No solo infusiones de ginseng y corteza de sauce que ella intentaba, desesperada, hacer funcionar. Lian llevaba días luchando contra la fiebre, y Mei Lin veía cómo se debilitaba. Por la ventana, vio cómo las piernas de Wade cedían. Mamá, la voz débil de Lian sonó detrás de ella. ¿Quién está afuera? Mei Lin se volvió y vio que su hija intentaba incorporarse. Su rostro estaba pálido, salvo por las manchas febriles en las mejillas. Solo un viajero, cariño. Vuelve a acostarte. Lian miraba hacia la ventana con esa extraña lucidez que a veces tienen los niños. Está muy herido, ¿verdad, mamá? Todos los instintos de Mei Lin le gritaban que Wade Morrison era peligroso. Que abrirle la puerta era invitar a la muerte a entrar. Pero Lian se apagaba frente a sus ojos. Otra tos húmeda de su hija tomó la decisión por ella. Si tan solo miras mal a mi hija, gritó Mei Lin, te meteré una bala en el corazón sin dudarlo. ¿Entendido? Entendido, respondió él simplemente. Mei Lin quitó el cerrojo de la puerta, manteniendo el rifle listo. El viento se lanzó dentro de la cabaña junto con la nieve. Wade estaba encorvado en el porche, presionándose el costado con una mano. De cerca parecía aún más peligroso de lo que ella había imaginado, alto, ancho de hombros, con el rostro curtido de un hombre que había vivido una vida dura. Pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella, Mei Lin vio que eran grises, del color de las nubes de tormenta. Turbulentos. Cansados. Y fue la ternura que apareció en ellos al mirar a Lian lo que hizo que Mei Lin aflojara un poco el agarre del rifle. Tiene mucha fiebre, dijo él en voz baja. Desde hace 3 días. Ya probé todo lo que conozco. Las medicinas. Wade señaló hacia el caballo caído. En las alforjas. Pero necesitaré ayuda. Contra todos sus instintos, Mei Lin apoyó el rifle junto a la puerta y se acercó para sostenerlo. En cuanto lo tocó, sintió el calor ardiente que atravesaba su ropa. Avanzaron con dificultad por la nieve. El caballo estaba muerto, pero las alforjas seguían intactas. Cuando Wade le indicó el bolsillo correcto, los dedos de Mei Lin encontraron un conjunto de pequeños frascos que parecían más profesionales que cualquier cosa que hubiera visto. El frasco azul, indicó Wade, apoyándose pesadamente en ella. 2 gotas en agua tibia cada 4 horas. El polvo blanco es para el pecho. Mei Lin miró las medicinas con asombro. ¿Dónde consiguió esto? En Denver. Iba hacia allá por asuntos, cuando la tormenta me alcanzó. Regresaron a la cabaña. Mei Lin casi tuvo que cargarlo. Lo ayudó a sentarse en una silla cerca del fuego y corrió de inmediato junto a Lian. Los ojos de la niña temblaron cuando su madre le levantó la cabeza con cuidado. ¿Es ese el hombre herido, mamá? Sí, cariño. Trajo medicina para ti. La mirada de Lian se deslizó hacia Wade, que estaba desplomado en la silla. Parece triste, observó la niña. Solo después de que Lian tomó la medicina, Mei Lin se ocupó de Wade. Su abrigo estaba empapado de sangre. Al ayudarlo a quitárselo, descubrió una herida de bala justo debajo de las costillas. Esto hay que limpiarlo y coserlo, dijo ella, cambiando a un tono práctico. No hace falta. Sí hace falta. Trajiste medicina para Lian. No dejaré que te desangres en mi silla. Reunió lo necesario, paños limpios, aguja, hilo y una botella de whisky que Wade había guardado años atrás. Mientras ella limpiaba la herida, Wade permaneció en silencio. La bala sigue dentro, murmuró ella. Va a doler. La mayoría de las cosas que valen la pena duelen. Mientras trabajaba, Mei Lin se sorprendió mirándole el rostro de reojo. Sus rasgos duros se habían suavizado por el cansancio. Dijiste que Wade te salvó la vida, dijo ella en voz baja. Hace 5 años. Yo era otro hombre entonces. Más joven. Más estúpido.
Me metí en una pelea por un terreno con 3 matones. Wei intervino. Dijo que en casa lo esperaba una esposa que se preocuparía si no regresaba. Hablaba de ti como si fueras lo más valioso del mundo. Las manos de Mei Lin se quedaron quietas. Wei había deseado tanto una familia. Ellos no habían podido tener hijos propios. Pero luego encontraron a Lian, huérfana después de que una epidemia de cólera arrasara el campamento de trabajadores del ferrocarril. Wei insistió en adoptarla. Era un buen hombre, susurró ella. Eso me hace preguntarme qué veía un hombre así en alguien como yo. ¿En alguien como tú? No finjas inocencia. He oído historias del hombre al que llaman el halcón. No me llamaron así por mi dulzura, dijo Wei con una sonrisa amarga. Pero las historias crecen cuando pasan de boca en boca. ¿Quieres decir que no son ciertas? Quiero decir que casi siempre hay más de lo que cuentan en las tabernas. Mei Lin sacó la bala con cuidado, limpió la herida una vez más y empezó a coser. ¿Por qué estás aquí realmente, Wei? Wei pudo haber hablado de mí, pero eso no explica por qué arriesgaste la vida en una tormenta para llegar hasta mi cabaña. Wade guardó silencio tanto tiempo que ella creyó que no respondería. Porque estoy cansado de huir, susurró al fin. Y porque Wei dijo que, si algún día quería encontrar otro camino, su esposa sabría cómo ayudar a un hombre a empezar de nuevo. Mei Lin ató el último punto y se echó hacia atrás. ¿Y crees que yo puedo hacer eso? Creo que eres mi última oportunidad. Afuera, el viento seguía aullando. Mei Lin miró al peligroso desconocido, luego a su hija dormida, y después a los frascos de medicina que quizá le salvarían la vida a Lian. Empezó a comprender que, a veces, la salvación y la perdición llevan el mismo rostro. Mei Lin despertó antes del amanecer al oír la respiración de Lian. Era más profunda y regular que en los últimos días. La fiebre había bajado. Wade seguía sentado donde ella lo había dejado. La palidez de su rostro mostraba que no había dormido de verdad. Mei Lin se acercó a Lian y le puso una mano en la frente. Estaba fresca. Está mejor, dijo en voz baja. La fiebre bajó. Gracias. Esas medicinas le salvaron la vida. Me alegra que hayan servido. Mei Lin observó el perfil de Wei a la luz del fuego. Incluso herido, había en él algo duro, algo salvaje. Necesitas dormir bien. Perdiste mucha sangre. Él abrió los ojos al fin. No estoy acostumbrado a que alguien se preocupe por mi salud, señora. Mei Lin, corrigió ella. Y no me preocupo. Soy práctica. Los muertos no ayudan con las tareas. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Práctica. Eso sí lo respeto. El viento había cedido. La nieve formaba muros alrededor de la cabaña. Quedaremos atrapados aquí varios días más, dijo ella. Puedo instalarme en el cobertizo cuando mejore el clima. No, respondió Mei Lin con firmeza. Te quedarás aquí hasta que sanes. No quiero cargar con la muerte de un hombre en mi conciencia. Wade la miró fijamente. Wei tenía razón sobre ti. Él decía que tenías una fuerza silenciosa que avergonzaba a los hombres ruidosos. Wei siempre veía lo mejor en las personas. Incluso en mí, al parecer. Yo no merecía su ayuda. Entonces era joven, furioso, y siempre buscaba pelea. ¿Qué cambió? Wade tardó en responder. Maté a un hombre. No en una pelea justa. Lo maté porque me pagaron por hacerlo. Entonces entendí en qué me había convertido. Mei Lin sintió un escalofrío. ¿Eres un asesino a sueldo? Lo fui. Llevo 2 años intentando dejar esa vida atrás. ¿Por qué me lo cuentas? Porque mereces saber a qué clase de hombre has dejado entrar. Mei Lin pensó en eso. Pesó lo que había oído contra lo que había visto, un hombre que trajo medicinas a través de la tormenta, que preguntó por la salud de Lian antes que por la suya, y que fue honesto sobre su pasado. Las personas cambian, dijo finalmente. ¿De verdad? ¿O solo aprenden a esconder mejor lo que son? Ella sirvió café en 2 tazas de hojalata y le llevó una. Creo que depende de si quieren cambiar o si solo quieren escapar de las consecuencias. ¿Y qué crees que quiero yo? Creo que, si solo quisieras escapar, seguirías huyendo. No estarías buscando redención. Bebieron en silencio. Mamá. La voz somnolienta de Lian llamó su atención. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos claros. ¿Cómo te sientes,
cariño? Preguntó Mei Lin, corriendo hacia ella. Tengo hambre, dijo Lian simplemente. Luego vio a Webb. ¿Todavía estás aquí? La tormenta aún no termina, respondió él con suavidad. ¿Puedo quedarme un poco más? Lian lo miró con atención. ¿Todavía te duele? Un poco. Tu mamá me arregló muy bien. Ella sabe arreglarlo todo. Arregló mi muñeca cuando se le cayó el brazo, dijo Lian con absoluta seguridad. Mientras Mei Lin preparaba el desayuno, Lian habló con Wade sobre sus cosas favoritas. Él la escuchaba con una atención sincera. ¿Tienes hijos? Preguntó ella. El rostro de Wade se volvió distante. No. Nunca pensé que sirviera para ser padre. ¿Por qué? Porque los padres deben proteger a sus hijos, respondió él con honestidad. Y yo pasé gran parte de mi vida siendo el tipo de hombre del que otros padres protegían a sus hijos. Lian pensó un momento. Pero tú me protegiste a mí. Trajiste medicinas. Tal vez. ¿Tal vez? No lo sé, admitió él. Mamá dice que a veces no sabemos por qué hacemos cosas buenas. Simplemente las hacemos porque sentimos que debemos hacerlas. Durante el desayuno, algo cambió. La desconfianza entre ellos se aflojó y fue reemplazada por una frágil confianza. Pero Mei Lin seguía notando cómo Wade miraba hacia las ventanas y se colocaba de modo que pudiera ver la puerta. Aquello de lo que huía no había desaparecido solo porque encontrara refugio temporal. La tormenta terminó al cuarto día, dejando el mundo cubierto de una blancura impecable. El camino seguirá bloqueado 1 o 2 días más, dijo Wade, saliendo al porche junto a Mei Lin. En esos 3 días había resultado sorprendentemente útil a pesar de su herida. Partió leña, arregló una silla rota y reparó una puerta que crujía. Tiempo suficiente para decidir qué harás después, respondió Mei Lin. Cuando alguien llegue hasta aquí, te reconocerán. ¿Te preocupa tu reputación? Me preocupa Lian, dijo ella. El señor Harrison lleva tiempo buscando una excusa para declararme una madre incapaz y quitarme a mi hija. La presencia de un pistolero conocido en mi casa le dará todo lo que necesita. El rostro de Wade se oscureció. ¿Aldrich Harrison? ¿El dueño de la mayoría de las minas? Sí. Lleva queriendo esta tierra desde que murió Wade, ¿verdad? Me presiona para que venda desde entonces, dijo Mei Lin, apretando la mandíbula. ¿Cree que una mujer china no debería poseer tierras? ¿Y si no fuera una mujer sola? Antes de que Mei Lin pudiera responder, el sonido de caballos acercándose atravesó el aire helado. 3 jinetes. Ese es el caballo del Dr. Finch, dijo Mei Lin, sintiendo que el corazón le caía al estómago. Y el del sheriff Brody. Y el propio señor Harrison. La mano de Wade fue instintivamente hacia su arma. Tengo que irme. ¿A dónde? No hay lugar al que puedas huir. Ayúdame a llevar a Lian adentro. Luego siéntate junto al fuego. Yo hablaré. Los jinetes llegaron a la cabaña. El Dr. Finch, un hombre amable, parecía aliviado. El sheriff Brody, joven y ambicioso, parecía decepcionado. Pero quien dominaba la escena era Harrison, alto, de cabello gris, vestido con ropa cara que anunciaba su poder. Señora Chen. Llamó el Dr. Finch. Gracias a Dios, están bien. Estamos bien, doctor. Sin embargo, intervino Harrison con desaprobación en la voz, esta tormenta demuestra por qué esta situación es inaceptable. Una mujer de su origen no debería vivir tan aislada con una niña. Este es nuestro hogar, señor Harrison. Nos las arreglamos. Hay muchas huellas aquí, señora Chen, observó el sheriff. Parece que tuvo visitas. Un viajero se refugió de la tormenta, dijo Mei Lin con calma. Estaba gravemente herido. ¿Qué clase de viajero? Preguntó Harrison, entrecerrando los ojos. Uno que necesitaba atención médica. Dr. Finch, quizá debería revisarlo. Entraron en la cabaña. Wade estaba sentado en la silla, cubierto con una manta hasta la barbilla, los ojos cerrados. Dios santo, exclamó el Dr. Finch al acercarse. Este hombre tiene una herida de bala. Un accidente de casa, dijo Mei Lin rápidamente. ¿Quién es? Exigió el sheriff. Dijo llamarse William Miller, mintió ella. Qué extraño, murmuró Harrison.
Un hombre viene desde Kansas, recibe una bala y casualmente encuentra refugio en la casa de la viuda más conocida de 3 condados. Se acercó más. Sus ojos agudos no perdían detalle. Sabe, Sheriff, hay algo familiar en este hombre. Esa cicatriz sobre la ceja izquierda. El reconocimiento apareció en el rostro del sheriff. Ahora que lo menciona, juez. He visto esa cara en carteles de búsqueda. En efecto, dijo Harrison. Creo que tenemos delante a Wade Morrison, el halcón. Hay una recompensa de $500 por su cabeza. El nombre cayó sobre la cabaña como un golpe físico. El Dr. Finch palideció. El sheriff Brody sacó su arma. Señor Morrison, dijo Harrison con fría satisfacción. Sé que no está dormido. Wade abrió los ojos lentamente. Harrison. Hace tiempo que no nos vemos. El arma del sheriff apuntaba firme hacia él. Arreste a este hombre de inmediato, ordenó Harrison. No puede llevárselo, oyó Meilin su propia voz decir. Todos la miraron. Está herido y bajo mi cuidado, declaró con firmeza. Como la única persona con conocimientos médicos en 20 millas, tengo derecho a decidir cuándo puede ser trasladado. Los ojos de Harrison se estrecharon. ¿Se niega a entregarlo a la autoridad? Digo que no permitiré que maten a un hombre en mi casa trasladándolo antes de tiempo. Meilin, no, dijo Wade. En sus ojos había dolor. No valgo eso. Eres el hombre que trajo medicina para salvar a mi hija, respondió ella. Eso es lo único que importa. Qué conmovedor, se burló Harrison. Sheriff, le ordeno arrestar a la señora Chen junto con el señor Morrison. Responderá por sus delitos junto a él. La sangre abandonó el rostro de Meilin. Si la arrestaban, ¿qué pasaría con Lian? Hay un problema con su plan, Harrison, dijo Wade. Se enderezó lentamente. La manta cayó, dejando al descubierto su cinturón con el arma al alcance. Aunque estaba herido, se convirtió de pronto en el hombre más peligroso de la habitación. El problema es que está amenazando a una mujer que me salvó la vida. Y suelo tomarme esas cosas muy en serio. Nadie tiene que morir hoy, dijo Wade con una calma peligrosa. Sheriff, parece usted un hombre decente. ¿De verdad quiere iniciar un tiroteo en una habitación donde hay una niña? Los ojos del sheriff se movieron hacia Lian, que se aferraba al costado de Meilin. No quiero problemas, Morrison. Pero usted está buscado. Basta, dijo Meilin, dando un paso adelante. Esta es mi casa. Mi hija está aterrada. No permitiré violencia aquí. Ya fue suficiente de esta tontería, estalló Harrison. Sheriff, arréstelos a ambos o encontraré a alguien que lo haga. ¿Encontrará a alguien que haga qué exactamente? Sonó una nueva voz desde la puerta. Todos se volvieron. En el umbral, recortada contra la nieve, estaba la figura alta y delgada de un hombre. Ayudante del Marshal Grant, exhaló el Dr. Finch. Gracias a Dios. El ayudante del Marshal Federal recorrió la habitación con la mirada. Harrison, dijo Grant con educada neutralidad. Interesante manera de manejar asuntos oficiales. Marshal, empezó Harrison, cambiando de tono, hemos descubierto que la señora Chen está ocultando a un fugitivo peligroso. La mirada de Grant encontró a Wade. Ya veo. Señor Morrison, usted definitivamente no sabe quedarse quieto. Marshal, asintió Wade. Grant entró por completo en la cabaña. Sheriff, puede bajar el arma. Yo me encargo de esto. Luego se volvió hacia Harrison. En realidad, hay una pequeña complicación con ese arresto. ¿Qué clase de complicación? La clase de complicación en la que el señor Morrison técnicamente ya no es un fugitivo. Grant sacó un documento oficial del bolsillo de su abrigo. Indulto presidencial. Firmado hace 3 días. Condicional, pero válido. El señor Morrison colaboró con las autoridades federales y proporcionó información sobre varias organizaciones criminales. Mellon sintió que las rodillas casi le fallaban de alivio. El rostro de Harrison se puso rojo. Eso es imposible. Fue información clasificada, dijo Grant con tranquilidad. Usted no tenía por qué saberlo. Pero es un asesino. Balbuceó Harrison. De hecho, respondió Grant, el hombre al que mató dirigía una red de falsificadores. El señor Morrison le hizo un favor al gobierno. Meilin miró a Wade como si lo viera bajo una luz completamente nueva.
Aunque eso sea legal, insistió Harrison, no justifica a la señora Chen. Ella ocultó conscientemente a un hombre que creía criminal. Señora Chen, dijo Grant, con tono serio, ¿sabía usted que el señor Morrison era buscado por las autoridades federales? Mei Lin sostuvo su mirada. No, Marsal. Sabía que tenía un pasado oscuro, pero no sabía nada de asuntos federales. Entonces solo es culpable de misericordia cristiana, declaró Grant. Y, hasta donde sé, eso no es un delito en Colorado. Luego se volvió hacia Harrison. En cuanto a la aptitud de la señora Chen como madre, eso es un asunto civil. Tendrá que resolverlo por las vías correspondientes. Después de que Harrison y el sheriff se marcharon, el Marsal Grant permaneció un momento. El indulto es condicional, Wade. No rompa la ley. Miró a ambos. Y una viuda en su situación, señora Chen, viviendo bajo el mismo techo que un pistolero famoso, eso no mejorará su reputación. Harrison no olvidará lo ocurrido aquí. Ustedes dos deberían pensar en cómo darle a esta situación una apariencia respetable. Con ese consejo enigmático, tocó el borde de su sombrero y se fue. La tormenta afuera había terminado. Pero la tormenta en sus vidas apenas comenzaba. 3 semanas después, Mei Lin estaba en el porche observando el atardecer. Wade se había quedado. Su herida sanó, pero cada mañana encontraba una nueva razón para no marcharse. Mamá, mira. La voz de Lian llamó su atención. Wade la ayudaba a construir una pequeña fortaleza de nieve cerca del granero. En esas semanas, Mei Lin había visto cómo el lazo entre ellos se fortalecía. El temible pistolero se había convertido en un maestro paciente y un amigo tierno para su hija. El doctor Finch llegó a caballo, con el rostro preocupado. Me temo que traigo noticias. Mei Lin sintió que se le helaba el pecho. Harrison presentó una petición oficial al gobernador territorial, dijo el doctor. Afirma que la convivencia de ustedes representa una amenaza para el desarrollo moral de Lian. Exige una audiencia de custodia en Danvor dentro de 2 semanas. Las palabras la golpearon como un puñetazo. El viaje de 3 días era casi imposible. Si no se presenta, dijo el doctor con suavidad, él ganará automáticamente. ¿Qué exactamente está alegando? La voz de Wade sonó detrás de ella, oscura de ira. Depravación moral, supervisión inadecuada, enumeró el doctor Finch. Afirma que la relación de la señora Chen con usted la hace incapaz de criar a la niña. Entonces quizá tenga razón, dijo Wade en voz baja. Debo irme esta noche. Desaparecer y llevarme el problema conmigo. De ninguna manera, respondió Mei Lin al instante, con furia. No volverás a huir. Puede haber otra solución, dijo el doctor Finch, aclarándose la garganta. El matrimonio. La palabra quedó suspendida en el aire. Perdón, ¿qué dijo? Preguntó Mei Lin. Es simple, dijo el doctor. La petición se basa en la indecencia de que vivan juntos. Un matrimonio eliminaría esa acusación. ¿Quién dijo que tendría que ser un matrimonio por conveniencia? Interrumpió Wade en voz baja. Se acercó a Mei Lin. Su voz bajó. Mei Lin, te he observado. He visto tu valentía. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Sé que mi pasado trae peligro, pero estas últimas semanas han sido las más felices de mi vida. ¿Y Lian? Susurró ella. Lian tendría 2 padres que la aman y que estarían dispuestos a morir por protegerla, respondió él sin dudar. Esto es una locura, dijo ella, aunque su voz ya no sonaba convencida. ¿Más locura que dejar que Harrison destruya todo? No te lo pido solo por eso, Mei Lin. Te lo pido porque te amo. Amo a Lian. Amo esta vida que hemos empezado a construir. Sus palabras la envolvieron. ¿Me amas? Me enamoré de ti el día en que te pusiste entre mí y las amenazas de Harrison. Mamá. Lian corrió hacia ellos con el rostro iluminado. Mira lo que encontré. Extendió la mano. En su palma había un pequeño objeto. Era un anillo. Una sencilla alianza de oro. Estaba junto al viejo tocón donde dijiste que a papá le gustaba sentarse. ¿Crees que era suyo? A Mei Lin se le cortó la respiración. Wei llamaba a ese lugar. Aquel anillo bien podría haber sido suyo, perdido hacía mucho tiempo. Quizá papá lo dejó para que lo encontraras cuando más lo necesitaras, sugirió Lian. Mei Lin miró el anillo, y de pronto todo pareció claro.
Mei Lin, dijo Wade en voz baja, sé que no soy güey. Pero pasaré cada día intentando ser digno. Melen miró a su hija. Lian, dijo con cuidado, ¿qué pensaría si el señor Wade se convirtiera en parte de nuestra familia? Si se quedara con nosotras para siempre. El rostro de Lian se iluminó. ¿De verdad? ¿Podría ser mi papá? Sí. Cuenta las mejores historias. Y tú sonríes cuando él está cerca, mamá. Por encima de la cabeza de Lian, los ojos de Wade se encontraron con los de Mei Lin. Entonces, ¿qué dices, Mei Lin? Ella miró el anillo. Luego al hombre que había traído la salvación disfrazada de peligro. Sí, susurró. Después lo dijo con más fuerza. Sí, Wade Morrison. Me casaré contigo. El Dr. French sonrió ampliamente. Bueno, perdone la expresión, señora, pero creo que esto merece una celebración. Cuando Wade abrazó a Mei Lin y Lian empezó a bailar alrededor de ellos, Mei Lin sintió una certeza que no había sentido en años. Que Harrison presentara sus peticiones. Que intentara quitarle a su hija. Ahora ya no estaba sola.